El área sombreada de esta figura es 17 pi unidades cuadradas. Fascinante. Vamos a demostrarlo. Tenemos un círculo y tenemos que encontrar el área del círculo y quitarle el área de este semicírculo que está en blanco aquí. Muy bien, esa sería el área sombreada. Ahora se va a borrar por un momento y al final lo vamos a devolver al área sombreada. Por aquí tenemos que esta medida es 2 y que llega justo al centro del radio, del diámetro, perdón, del semicírculo, ¿sí? Y por acá tenemos otra línea que mide 4. Fíjense, esta línea de aquí que llega al centro del diámetro del semicírculo, si la extendemos hacia abajo, también va a pasar por el centro del círculo grande, ¿sí? Vamos a hacer eso, entonces la extendemos y llega hasta aquí uniéndose con esta línea que mide 4. Muy bien, ahora esta línea de aquí es R porque es el radio del semicírculo que estaba en blanco, ¿no? Lo vamos a llamar R minúscula. Esta parte de aquí también va a ser R minúscula y desde aquí hasta acá también es R minúscula. Muy bien, ahora para resolver este ejercicio fácilmente necesitamos saber lo que es el teorema de cuerdas. Fíjense, vamos a observar por aquí un círculo y vamos a trazar dos cuerdas, ¿sí? Primeramente trazamos una cuerda hacia acá y luego vamos a trazar una cuerda de aquí hacia acá. No importa desde dónde esté hasta dónde estén las cuerdas ni el ángulo que formen, porque siempre que se crucen estas cuerdas va a suceder el teorema de cuerdas, ¿no? Entonces vamos a darles nombres a los puntos. Este punto va a ser el punto A, donde se cruzan va a ser el punto B, por acá vamos a tener el punto C, por aquí el punto D y por acá el punto E. Perfecto. El teorema de cuerdas pues me dice que la línea AB, fíjense, pónganle mucha atención, AB multiplicado por la línea BC por BC va a ser igual a la línea BD multiplicado por la línea BE. Perfecto. Este es el teorema de cuerdas que lo vamos a aplicar en nuestro círculo, en nuestro ejercicio, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, pues AB vendría a ser esta línea de aquí, desde aquí hasta aquí, que mide R. Nos queda entonces R multiplicado por BC, vendría a ser desde aquí hasta acá, que también es R. Esto va a ser igual a la multiplicación de DB o BD, que es desde aquí hasta aquí, que mide 2. Multiplicado por esta línea desde aquí, fíjense, B hasta E, es decir, desde aquí hasta acá abajo. Desde aquí hasta aquí es R y desde aquí hasta acá es 4. Entonces toda la línea es R más 4. R más 4. Perfecto. Por aquí tenemos R cuadrado, que va a ser igual. Por aquí aplicamos propiedad distributiva. 2R, 2 por R es 2R y 2 por 4 pues me da 8. Muy bien. Vamos a pasar todo lo que tenemos en el lado derecho al lado izquierdo. Nos queda R cuadrado. Este 2R va a quedar como menos 2R. Y este 8 va a quedar como menos 8. Perfecto. Y esto va a ser igual a 0. Fíjense, tenemos una ecuación cuadrática que la podemos solucionar con la fórmula general de las cuadráticas o también factorizando. Para factorizar, pues esto de aquí es un trinomio. Fíjense, voy a anotarlo por aquí. De la forma x al cuadrado más bx más c. Muy bien, esto se soluciona abriendo dos paréntesis. Fíjense, abrimos dos paréntesis y esto va a estar igualado a 0. En cada paréntesis vamos a poner la raíz cuadrada del primer término que está elevado al máximo exponente. Es decir, la raíz cuadrada de r cuadrado es r. R aquí y r acá. En el primer paréntesis va este signo y en el segundo paréntesis va la multiplicación de este signo por este signo. Menos por menos me da más. Perfecto. Ahora necesitamos dos números, uno que vaya aquí y otro acá. Dos números que multiplicados me den 8 y que sumados o restados me den menos 2. Fíjense, esos números serían el 4 y el 2. El 4 debe ir aquí en el negativo y el 2 acá. Menos 4 por 2 positivo me da menos 8. Y menos 4 más 2 me da menos 2. Perfecto, hemos factorizado bien nuestra ecuación cuadrática. Ahora podemos igualar a 0 cada uno de estos factores. Vamos a igualar r menos 4 igual a 0 y también r más 2 igual a 0. Por aquí tenemos que r es igual a 4 positivo, muy bien. Y por aquí tenemos que r es igual a menos 2. Entonces ustedes ya se habrán dado cuenta pues
que tenemos dos soluciones para nuestra ecuación cuadrática, pero las dos no son soluciones para nuestro ejercicio. Porque pues el radio no podría ser un número negativo, ¿no? Entonces pues el radio tiene que ser este de aquí. Esta solución no me sirve, aunque sea solución para nuestra ecuación cuadrática. Muy bien, entonces ya teniendo el radio de nuestro semicírculo, que es 4, pues ya podemos encontrar el área sombreada. Recuerden que el área sombreada era el área del círculo completo, vamos a poner por aquí el área del círculo completo, menos, primeramente el área sombreada, ¿no? Área sombreada es igual al área del círculo completo, menos el área del semicírculo, ¿no? Entonces, por aquí tenemos que el área sombreada es igual a pi por radio al cuadrado. ¿Y cuál es el radio del círculo grande? Bueno, pues ya teniendo el diámetro, porque el diámetro es la suma de todos estos pedacitos. Tengo 2, 4 y 4. 4 y 4, 8 y 2 son 10. Ese es el diámetro. El radio de este círculo completo pues es 5, la mitad del diámetro, ¿no? Entonces aquí vamos a tener 5 al cuadrado porque es el radio del círculo grande. Menos pi por radio al cuadrado sobre 2. Estamos hablando de un semicírculo. Y como ya tenemos pues el radio que es 4, lo ponemos aquí. Muy bien. ¿Y qué nos ha quedado? Nos ha quedado que el área sombreada es igual a 5 al cuadrado pi. 5 al cuadrado sería 25 pi. 25 pi menos 4 al cuadrado es 16. Dividido para 2 es 8 pi. 8 pi. Y fíjense, si restamos pues nos queda, señores y señoritas, damas y damos, 17 pi. Como lo habíamos tenido desde un principio por aquí, como lo habíamos predicho, ¿no? También vamos a dejar una aproximación por aquí. El área sombreada es aproximadamente 53,41 unidades cuadradas. Impresionante. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas del próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau, chau.